donde nosotros nos hemos quedado. Y nos habíamos quedado pues en esta parte de lo que es del imperio árabe musulmán, ¿no? Y vamos a responder por ahí de repente una que otra tarea, bueno, la tarea, las preguntas que quedó de la tarea que estaban re fáciles, ¿no? Re fáciles para ustedes, estuvieron atentos a esta clase. Y decíamos pues que este va a surgir, el nombre va a surgir como tal, musulmanes, ¿no? Van a coger y bueno, si es necesario, siempre hagan anotación, porque siempre surgen aportes durante la explicación de la clase que ustedes son necesarios que sumen y anoten, ¿no? En el marco de lo que estábamos explicando acerca del imperio árabe musulmán, acogen el término musulmán a raíz de que Mahoma empieza a eh, dar fe, empieza a profetizar, empieza a inculcar esta religión. Y este imperio surge a raíz, pues, de que Mahoma empieza a realizar esta actividad, ¿no? De ser el profeta de Alá, el único Dios. Y pasan a ser de una civilización politeísta, de una civilización, pues, cargada de conflictos, porque vivían en este desierto, y entre ellos, pues, se peleaban, ¿no? Por sus cosas, e inclusive se robaban entre ellos. Mahoma pasa a darle un orden a partir de los 40 años, que él empieza pues a predicar esta religión. Por lo tanto, todos los seguidores de Mahoma adoptan ese nombre como musulmanes o la religión musulmana, ¿no? A través de la fe que es el Islam, que es la sumisión, ¿no? A la voluntad de Dios, asumen esa postura y asumen ese nombre, ese cliché como tal, como civilización musulmana, desde que siguen a Mahoma. Y recordamos un poquito cómo esta península de Arabia, en este desierto, pues va a ser testigo del surgimiento de una religión que hasta la actualidad es muy fuerte, en el sentido de que una de las decisiones que hace Mahoma para con su legado era inculcar esto de la fe. Cuando surge la fe, la mayoría de las tribus de los pobladores de este espacio, pues van a tener una postura, ¿no? En cuanto a que la vida les va a cambiar, ¿no? De pasar a creer a dioses de ídolos, de genios, de magos, de hechicería, por así decirlo, van a pasar a creer en un solo Dios y esto les va a permitir tener cierta unificación. Mahoma, pues, al principio no va a, no va a empezar bien en el sentido de que no va a ser aceptado por una determinada población, ya que la mayoría de estos pueblos, de estas tribus que vivían, estos sheí que estaban pues bajo las órdenes de los emir, ¿no? Y ellos pues van a sembrar, ¿no? Los emir son los que prácticamente manejaban a todo lo que venían y traían a este centro de oración en la Meca, en la Cava, ¿no? Donde estaba esta piedra negra, y administraban esos pagos, esos tributos que daban a esta piedra negra, pues no va a ser bien visto la imagen de Mahoma, por eso que en la Meca. Por eso es que decimos que no empieza muy bien en la Meca, no fue muy bien aceptado, ¿no? Al no irle bien, al ser perseguido por estos emires, ¿no? Que administraban este territorio de la Meca y sobre todo lo que es la Cava, esta adoración a la Cava, ¿no? Pues empieza toda una persecución y esa persecución pues de Mahoma en este espacio es conocida pues como la herejía, ¿no? Herejía, la huida de la Meca, ¿no? Conocida como la égira, perdón, como la égira, ¿no? Para Mahoma, él huye de la Meca y se va hacia otra ciudad, ¿no? Donde él prácticamente él va a empezar todo este inicio de la religión del Islam, de la religión musulmana. Por lo tanto, pues a partir de ese momento, Mahoma empieza pues a actuar como profeta de Alá. Pero la base de lo que él decía, yo soy el profeta de Alá, el único Dios, en este caso a la cual adorar, donde el cual le transmite una gran cantidad de versos, ¿no? Para que él escriba el Corán,
¿no? Era pues porque él pues se fue a adorar a cierta parte del monte Hira, y a la edad de 40 años, y él retorna del monte, y cuando él retorna, él comenta y le dice a los pobladores, ¿no? ¿No? Le dice pues que, le dice que él había sido pues hablado por el arcángel Gabriel, y el cual le había transmitido, ¿no? Y gran parte de lo que él empezaba a profetizar, ¿no? Que el único Dios es Alá, y él empezó a hacer toda una serie de a contar y a evangelizar prácticamente, a actuar, pues, ¿no? Como todo un profeta. No en la Meca, sino en Medina. Y es a partir de ahí donde él una vez que empieza a recaudar gran cantidad de personas, seguidores musulmanes, empieza a darle una estructura a todos sus seguidores. Ganado esto, él empieza a recuperar Tierra Santa, ¿no? Y lo que va a realizar él en el año 630 es recuperar la ciudad de la Meca, ¿no? Ciudad pues donde él había nacido, donde él había crecido, ciudad que a propósito él adoraba, respetaba muchísimo a las personas que venían a peregrinar, que venían a ver y a peregrinar la piedra negra en la Cava, y venían cristianos de diferentes partes de este territorio de Oriente, y él lo respetaba muchísimo porque él de joven conversaba con estos cristianos, con los persas que venían, siempre intercambiaba, ¿no? Y él aprendió ahí, pues, muchas historias como la de la vida de Jesús, como la vida de Moisés, como la vida de Abraham también, ¿no? Y algo curioso, ¿no? Que él siempre, pues, muy respetuoso de ellos. Y esto fue, le sirvió para él para mantener eso. Entonces, con esa consigna se da esta parte de la yihad, que es esta guerra santa musulmana entre ellos, para conquistar la Meca. Logrado esto, prácticamente él empieza a formar toda una estructura a esta religión. Y la estructura va a ser el Islam, que significa sumisión a la voluntad de Dios. Hasta ese punto fuimos hablando un poquito de lo que fue Mahoma para todo lo que es el imperio musulmán. De ahí para adelante las cosas van a cambiar. ¿Por qué? Porque la religión va a pasar a ser monoteísta, van a creer en un solo Dios, ¿no? Los creyentes van a ser llamados musulmanes, o sea, se llaman musulmanes porque son creyentes de Alá, ¿no? Y seguidores de Mahoma. Por lo tanto, recuerden ustedes que el fundamento de esta religión va a estar plasmado en este libro sagrado, que es el Corán, y el Corán va a ser lo que está plasmado en él o redactado en el Corán, fue la palabra del arcángel Gabriel a Mahoma, su profeta, que si bien es cierto, después fue recopilado durante el califato de Otán, ¿no? Y ganan este apelativo de califas, no con el grado de desmerecer a los emir, porque recuerdan ustedes que el emir lideraba el pueblo hasta antes de Mahoma. Una vez asumido Mahoma, los califas van a asumir el como tal, ¿no? Y van a ser conocidos por otros lados, por otra parte como sultanes también, ¿no? Van a tener el mismo rango. Pero la base del fundamento y pregunta de la tarea, ¿no? Van a ser estos 5 pilares. La base de todos, de estos 5 pilares va a ser la fe. La fe, después va a estar la oración, el ayuno, ¿no? Que es el mes de Ramadán, la limosna y la peregrinación, ¿no? Hacia la Meca. Profesor, ¿siguen las peregrinaciones a la Meca? Sí, hay un día en especial, el mes de ayuno de Ramadán. También, pues, algo muy importante va a ser que la mayoría de las construcciones o edificaciones o las mezquitas, para que ustedes me vayan entendiendo, son construidas o fueron construidas apuntando siempre hacia la Meca. Eso es lo curioso, ¿no? El imperio se va a expandir, logra su máximo esplendor y van a ir conquistando pues a territorios persas, Armenia, gran parte de la península española, se van a posicionar bien, ¿no? En lo que es Granada, Córdoba, Zaragoza. Son territorios netamente, fueron territorios netamente musulmanes. Durante ese periodo, una de las ciudades más importantes va a ser la ciudad de Damasco, donde se van a edificar las primeras mezquitas y las mezquitas más antiguas, arquitectónicamente, que más adelante vamos a ver, ¿no?
Y aquí, en esta línea de tiempo que explicábamos también la semana pasada, vamos a ver los califatos. Recuerden ustedes que para la estructura política dada por Mahoma, los que siguen después de Mahoma van a ser considerados califas. Y los califas van a tener ese rango importantísimo. Primero, el primer califato ortodoxo va a ser en la ciudad de Medina, obvio, porque ahí empieza pues toda la idea, el plan de cómo recuperar pues lo que es la otra ciudad para poder anexarle y recuperar Tierra Santa, ¿no? Es aquí donde surgen los cuatro primeros califas: Abu Bekr, el primer califa; Omar, Othman y Ali. Estos cuatro primeros van a edificar pues esta parte del califato ortodoxo, del año 632 al año 661. Y así sucesivamente del califato Omeya hasta el año 750. El aporte de cada califato va a ser muy importante para lo que es el imperio musulmán, porque en ello se va a ver pues la expansión del imperio árabe en algunos, y otros van a ir agregando detalles. Recuerden ustedes también que cuando el califato abasida asume, quiere decir otro califato fuera del entorno de la península, también considerado, pero van a cambiar a lo que es Bagdad, el territorio hoy en día, si no me equivoco, es el territorio de Irak, ¿no? Y esto prácticamente va a ser donde se va a dar su máximo esplendor, ¿no? Cultural, científico, filosófico. Profesor, pero en el califato Omeya también hubo un máximo esplendor, sí, pero hubo un máximo esplendor, pero en cuanto al sentido de expansión. Cuando asume el califato abasida, se da el máximo esplendor cultural, científico, filosófico. Profesor, ¿puede ser más que el califato ortodoxo? No, porque el califato ortodoxo son los primeros orígenes. Es el surgimiento de los primeros califas, los califas principales después de Mahoma. Por lo tanto, ahí se designa a las familias. Y decíamos también la clase pasada, la estructura política de este imperio islámico, como teníamos ahí el califa primero, el visir, y en un tercer lugar estaba el emir, ¿no? El gobernador de cada provincia. No se le quitó el grado a los emires, sino se le dio otro cliché, otro nombre, con el mismo, ¿no? Después está el cádiz, ¿no? Y el damán, que es el tesorero real. Y hablábamos también de la organización social que presentaba. ¿Cómo fue el arte musulmán? El arte musulmán va a ser bien marcada en el sentido que van a expresar su arte arabesco como tal, porque la construcción, recuerden ustedes que no quería Mahoma, que adoren ídolos. Al no querer que adoren ídolos, su estructura va a ser netamente especial en el sentido que van a resaltar las figuras geométricas. Por ejemplo, en las matemáticas, un legado importante va a ser el álgebra. El álgebra es un legado de los musulmanes. La lectura, por ejemplo, los números de decenas, centenas, prácticamente, de los árabes. Hoy en día, como conocemos los números, va a ser el gran aporte que nos dieron los árabes. Y prácticamente eso es estable en la gran mayoría de países a nivel mundial, imagínense. Entonces, estamos viendo un imperio que ha dejado un legado para la humanidad muy importante. El no representar ídolos va a hacer que ellos representen diferentes artes, como por ejemplo los colores polícromos, ¿no? La arquitectura en cuanto a lo que es los arcos en forma de herraje, ¿no? No sé si ustedes han visto un herraje, ¿no? Una herradura en este caso, y esta escultura pues va a estar en muchos aspectos de la mezquita, más que nada las construcciones polibulados, ¿no? Recuerden ustedes cuando encuentren esto, quiere decir en forma de herraje, arco, esto de acá, ¿ya? El término por ahí me puede causar curiosidad. Profesor, ¿qué significa esto de acá, no? Polilobulados, ¿no? Este arco que ustedes ven acá es el estilo, es el arte que utilizan ellos, ¿no? En este caso polícroma, muchos colores, y eso se iba representado en lo que son las mezquitas, ¿no? Y esta mezquita, por ejemplo, la mezquita azul, ¿no? La mezquita de Córdoba, siempre van a estar acompañados de las cúpulas inmensas, también con estas columnas cilíndricas, ¿no? En esto de acá, y siempre algo curioso, apuntando hacia la Meca, ¿no? Recuerden ustedes que en España se va a ver muchísimo estas mezquitas.
y apuntan hacia la Meca. Y ese fue uno de los designios, o una decisión que tomó en cuenta pues Mahoma de ahí para adelante, ¿no? Que las edificaciones, los califatos respetaron eso, ¿no? De que las edificaciones, los palacios, o los centros de reuniones, o los centros de descansos, o lo que se construya, siempre esté mirando hacia la mezquita, ¿no? Hacia cierta dirección en este caso. Así vamos a ver palacios también en lo que es la Alhambra, en Granada, en España. En España va a haber muchos de estos palacios y construcciones, si bien es cierto, algunas de ellas van a ser construidas, van a tener como base edificaciones cristianas católicas, y sobre eso se va a construir estas mezquitas. Ese es el aporte conforme fueron dominando el territorio, fue para mostrar el poder en este caso. Les decía a ustedes hace un rato que uno de los aportes es la creación numérica moderna, ¿no? Indo-arábiga en este caso, y el álgebra prácticamente se introduce en Europa, el uso del 0, 0, 1, en este caso va a ser muy importante, porque da lo que hoy en día conocemos la numeración y los números, y le da el peso a cada uno de los números. Por ejemplo, entre el 1 y el 2, sabemos pues que el 1 vale 10 y el 2 vale, en este caso, vale 2. Por lo tanto, dos decenas, 10 unidades, ¿no? Va a ser una decena como tal. Y van a dar ese aporte importantísimo a las matemáticas. No solamente el álgebra, que no ha cambiado de nombre, ustedes llevan como curso álgebra, desarrollan hoy en día geometría, desarrollan hoy en día trigonometría, ¿no? Si me preguntan, euclidiana es un tema prácticamente para resolver, ¿no? Las propiedades de los ángulos, en este caso. También a ellos se le debemos pues la elaboración de jarabes, como también el alcohol, ¿no? Y descifrar las propiedades del alcohol. Esto se le debe a un médico, el médico Avicena, que va a ser un filósofo también, y gracias a él pues se deja todo un legado acerca del aporte de la medicina en cuanto a los árabes. Entonces, profesor, ¿aportaron a las matemáticas modernas hoy en día los árabes? Exacto. No ha cambiado los nombres, como tal ustedes lo están apreciando, dan un aporte a la medicina importantísimo, a la filosofía y también a las letras, ¿no? Déjenme decirles que, vamos acá, primera presentación. Déjenme contarles, déjenme compartir, déjenme contarles también de que los árabes, así como dan aportes importantes a las matemáticas, también dan a la literatura durante este tiempo, ¿no? Recuerden ustedes que los califas, los sultanes, había un sultán, por ejemplo, que fue el protagonista, e inclusive han hecho novelas hoy en día, ¿no? Ustedes han escuchado hablar de Sherazade, ¿cierto? Con esa novela que daba, esas novelas turcas que daban en el Canal 2, ¿no? Prácticamente él fue traicionado, esa historia de las 1001 noches, ¿no? Fue traicionado por su esposa. Y recuerden que ellos tenían su harén. Él vivía solo y tenía una habitación para todas sus esposas. Mientras más esposas tenía, más grande su harén, ¿no? Y esas esposas se tapaban porque nadie las podría ver, ¿no? Guardaban pues la inocencia para él. Y él, al ser traicionado por su esposa, convoca, le pide a un emir, le dice, tráeme a tu hija, ¿no? Y este emir le trae a su hija, Sherezade. Sherezade va a él, pero él había prometido de que esa noche la iba a matar. No iba a llegar esa noche, ella iba a morir. Entonces ella, sabiendo eso, ¿qué hace? Le empieza a contar cuentos. Ahí surgen los cuentos de Alibaba, ¿no? Y los 40 ladrones, surge también el cuento de lo que es Aladín, ¿no? Que hay inclusive novelas, hay historias, hay películas, surgen ahí. ¿Por qué? Porque le cuenta, le está contando al califa, al sultán, y le dice, pues, lo termina el cuento el día de mañana. Y así se salvó, y durante 1001 noches, ella le fue contando diferentes cuentos y le fue terminando. Así se pudo salvar y no murió Sherezade. Inteligente, increíblemente, pero le contó muchas historias. Y otro aporte importante, profesor, yo vi la serie que era del sultán Soleimán. Ajá.
También, muy bien lo que dice Rosa Torres, interesante, te gusta, ¿no? Esa Rosita, espectacular. Muy bien, muy bien. No, es que la parte literal de la literatura de ese aporte importante que dan los árabes, ¿no? Que nos faltaba, pues, la clase pasada nosotros cerrar esta parte para poder dar inicio a conocer otro gran imperio que se avecina para nosotros. ¿Qué tal, chicos? ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿Alguna pregunta? No. No, profesor. Muy bien. Espero que hayamos cerrado bien esta parte de lo Ah, que... profesor, Dime, Arena Roldán. desde que al principio estaba enseñando las diapositivas de la otra clase, era repaso que estaba hablando esta vez, al Sí, principio. sí, como les dije Ah, la, ya. la semana pasada, les dije, voy a chapar una parte para poder entender todo y la última parte terminamos de explicar lo que nos quedamos pendiente para ir cerrando la idea de lo que es el Imperio Árabe. Nos faltaba hablar de los aportes, de la parte de arquitectura, ¿no? Y también de los aportes importantes para ir cerrando. Y uno de los aportes también al final que hemos hablado es acerca de la literatura, ¿no? Aporte porque dan este alcance, estas novelas, muy conocidas para muchos, de las cuales también se han hecho novelas, ¿no? Y a propósito, Sherezade, pues, este, no muere y es perdonada al final y la perdona, la abraza y pues conviven juntos y se vuelve parte del harén, ¿no? Todo un trama de esta historia importante por parte de los árabes. Hoy en día, después los árabes fueron pues dominados por otra parte, que es también musulmanes, que son los turcos otomanos, y surge un imperio, ¿no? Después van a ser expulsados de la península española. Profe, queda un minuto. Sí, sí, no se preocupen. Bueno, chicos, regresamos 10 minutos, oxigenamos para tocar el siguiente imperio. Un imperio muy importante también medieval, del cual vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Está bien? Pulgar arriba, pulgar arriba, pulgar arriba. Espectacular. Los que no tienen cámara, usen el lincito de abajo. Muy bien, Rosa Torres. Veo tu sonrisa, no veo tu pulgar. Muy bien, perfecto. Ariana Torres también ahí. Muy bien, perfecto. Chicos, oxigenamos, tomamos agua y volvemos